revelado, 4 alimentos congelados que nunca deberías comer, y 4 increíbles que transformarán tu salud. Ana estaba en el pasillo del supermercado, mirando las coloridas cajas de comidas congeladas. Su carrito, casi vacío, reflejaba su situación, apurada, agotada y sin tiempo para pensar en lo que realmente estaba alimentando a sus 2 pequeños. Las caras sonrientes en las etiquetas parecían burlarse de ella. En su mente, el dilema ardía. ¿Cuánto de lo que estaba dando a sus hijos estaba hecho de ingredientes que podrían dañar su salud? El médico había mencionado la alergia alimentaria de su hijo menor, y ese diagnóstico la seguía como una sombra insistente. Cada vez que veía esos envases brillantes, recordaba las palabras de su abuela que resonaban en su corazón. La comida debe ser un acto de amor. Pero, ¿qué amor había en aquellas cenas rápidas que solo salían del microondas? Con el olor a tortillas recién hechas de su trabajo aún en su memoria, Ana sintió el peso de la ansiedad. Sintió la presión en su pecho, como si cada alimento procesado que compraba la empujara más allá de un abismo de desesperación. ¿Cómo había llegado a aceptar esto como una solución? ¿Era realmente la única opción a la que podía aspirar en su vida acelerada? La culpa comenzó a cerrarle la garganta, cada día más difícil de tragar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada vez que echaba un vistazo a las cajas de comida congelada, una angustia nueva y espinosa se apoderaba de ella. A su alrededor, las mamás hablaban despreocupadas, enumerando las ventajas de las comidas rápidas. Pero Ana no podía ignorar el eco de preocupación que crecía en su interior. Momentos de baja autoestima la acechaban mientras sus amigas la acusaban de ser demasiado estricta, como si cuidar de la salud de sus hijos estuviera mal. La tensión era constante, como una cuerda estirada a punto de romperse. Estaba atrapada en un ciclo donde las comidas rápidas prometían facilitar su vida, pero esa facilidad también traía consigo un veneno oculto. Cada vez que se retiraba de los anaqueles, un pequeño vacío en su estómago se hacía más evidente. Anhelaba el sabor de la comida hecha en casa, de aquellas recetas familiares que su abuela le enseñó a amar. Todo le parecía inalcanzable, y las lágrimas amenazaban con asomarse ante la incapacidad de cumplir con ese ideal. Ana sabía que debía hacer algo, pero la presión de su realidad era aplastante. Este dilema se volvía cada vez más provocador dentro de ella. Caminó por el pasillo sintiendo que el aire se hacía pesado y su mente bullía de pensamientos dispersos. Al afrontar sus propios miedos, se dio cuenta de que solo había un camino disponible: denunciar lo que realmente estaba ocurriendo, no solo en su vida, sino en la vida de otros. Pero, ¿estaría lista para enfrentar todas las murmullos y temores? Sin darse cuenta, con cada paso que daba hacia su hogar, una resolución comenzaba a formarse en su interior, como una receta esperando ser cocinada. ¿Podría atreverse a transformarlo todo? El futuro era incierto, pero estaba profundamente decidida a encontrarlo. El silencio del hogar le recibió como un viejo amigo, familiar pero cargado de expectativas. Ana se dejó caer en el sofá, sintiéndose más pesada con cada pensamiento que cruzaba su mente. Allí, en la soledad entre las paredes, la voz de su abuela retumbaba en su conciencia. Cocinar es una forma de cuidar, es amor en acción. Aquellas palabras, antes reconfortantes, ahora sonaban como un reproche. En su interior, la semilla de una nueva determinación empezaba a germinar. Ana no podía simplemente continuar dejando que la vida la arrastrara en una corriente de mediocridad alimentaria. Sin saber aún cómo, comprendió que era el momento de actuar,
de transformar no solo sus hábitos, sino su enfoque hacia lo que significaba ser madre. Se levantó rápidamente. El hambre de cambio a partir de ahora sería su energía. Sin más excusas, se dirigió a la cocina, sintiendo que ese era su santuario, un lugar en el que podía devolver a sus hijos un poco de lo que se merecían. Con manos firmes, empezó a revisar el escaso contenido de su despensa. La lista de ingredientes que siempre había ignorado ahora se convertía en un lienzo en blanco. La creatividad la estaba llamando. «Hoy voy a crear algo especial», se prometió a sí misma. Ana comenzó a buscar recetas, pero no en sitios de comidas rápidas o de moda, sino en los viejos cuadernos de su abuela. Encontró apuntes garabateados sobre platos saludables, recetas repletas de buenos ingredientes y cariño, y sintió que una chispa se encendía en su interior. De repente, cada corte de verdura era liberador y cada medida de especias se volvía un acto de rebelión contra lo que había estado eligiendo. En esa cocina, a pesar del caos que representaba intentar cocinar sin planificar, Ana halló un sentido de liberación inesperado. Empezó a entender que dejarse llevar por la corriente era lo más fácil, pero no lo correcto. La angustia que había sentido en el supermercado ahora se transformaba en un motivador poder lleno de autoconfianza. Mientras las ollas comenzaban a burbujear, algo dentro de ella empezó a cambiar. Las recetas tomaban forma, y así como sus platos cobraban vida, también lo hacía su determinación de no ser una madre que elige la conveniencia a expensas de la salud. Esta simple experiencia culinaria unía a su familia de una forma que no había anticipado. Cuando las risas de sus hijos llenaron la cocina, Ana comprendió que hacer comida en casa era algo más que simplemente nutrir. Era también construir memorias. Sin embargo, la transformación iba más allá de la cocina. Ana decidió que era momento de compartir sus descubrimientos. No quería que otros pasaran por la misma confusión y sensación de desesperanza que había experimentado. Mientras limpiaba los utensilios, un plan empezó a gestarse en su mente. Un canal de YouTube. Allí podría documentar su proceso, compartir recetas nutritivas y consejos sobre cómo mantener una alimentación familiar saludable, incluso en tiempos de prisa. Era su forma de rendir homenaje a su abuela, a la vez que se empoderaba y empoderaba a otros. La iniciativa brillaba en su corazón, pero había una sombra de duda. ¿Sería capaz de enfrentarse a las críticas y las inseguridades? Se volvió a sentar en el sofá, reflexionando sobre todo lo que había comenzado a construir. El desafío que representaba abrirse al mundo resultaba aterrador, pero, de repente, Ana se sintió lista. Esa noche, con el teclado iluminado ante ella, empezó a escribir su primer guión. Todo estaba en su mente, cada palabra, cada proyecto. El futuro empezaba a desenredarse ante ella. Lo que no sabía era que su decisión pronto la llevaría a un enfrentamiento inesperado, un conflicto que la probaría más de lo que jamás había anticipado. Pero ese viaje era uno que estaba dispuesta a emprender. La pregunta ardía en su mente mientras se sumergía en su escritura. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por seguir su sueño, incluso si eso significaba desenmascarar verdades incómodas? La respuesta estaba al borde de su ser y se sentía más viva que nunca. La mañana siguiente, el sol entraba suavemente por la ventana de la cocina, iluminando cada rincón con un brillo renovador. Ana se despertó con una mezcla de ansiedad y emoción pulsando en su pecho. El primer video de su canal estaba a punto de convertirse en realidad. Mientras una taza de café humeante reposaba entre sus manos, cuestionamientos sobre su valía como creadora comenzaban a atormentarla. ¿Tendría algo valioso que ofrecer? Levantándose, decidió que no podía permitir que esas dudas la detuvieran. En su mente, el contenido del video ya había tomado forma. Sería una mezcla de consejos prácticos, recetas sencillas y, sobre todo, el énfasis en la importancia de los ingredientes frescos frente a los procesados. Con determinación, abrió su laptop y comenzó a bosquejar los puntos más importantes que quería tocar. El título, con sus palabras impactantes, prometía captar la atención,
Pero Ana estaba más interesada en la alfabetización alimentaria que en las métricas de popularidad. Se preguntaba cómo podría explicarle a su audiencia la necesidad de consejos prácticos e información útil, sin adornos innecesarios. Se sentía como una traductora de su propia experiencia, y su misión era clara: combatir la desinformación que había tragado durante años. Pero a medida que compartía sus pensamientos en el guión, la duda se asomó nuevamente. Empezó a cuestionarse sobre su habilidad para conectar con otras personas. La imagen de sus hijos la persiguió, recordándole a dónde estaba y hacia dónde quería ir. Ellos merecían a una madre que se sintiera realizada. Esa idea se sentía monumental. Giraba alrededor de la responsabilidad de liderar con el ejemplo. No contaba con antecedentes en el mundo digital, y eso la hacía sentir vulnerable. Recordó las palabras de su abuela. «Hazlo con amor». Resonaban dentro de ella, como un mantra que la impulsaba a actuar. El mundo podía ser cínico, pero ella podía ofrecer calidez y autenticidad. Decidida, cambió el enfoque de sus inseguridades hacia recompensas potenciales. Si podía hacer que una persona cambiara su forma de alimentarse, ya habría logrado su objetivo. La tarde llegó, y tras varias revisiones, Ana hizo clic en el botón de grabar. El primer intento fue un desastre. Sus palabras se entrecortaban, y la cámara parece capturar todas sus inseguridades. Pero en lugar de rendirse, la torpeza inicial solo avivó su deseo de hacerlo mejor. Con cada toma que realizaba, sintió que su voz se tornaba más fuerte y decidida. Pronto, la autoconfianza reemplazó el miedo que la había abrumado. Hasta que, finalmente, uno de los videos fue perfecto. Una mezcla equilibrada de autenticidad y claridad, sin los adornos pesados que siempre la habían asustado. Después de editarlo, subió el video al canal con el corazón latiendo ferozmente en su pecho. Cada notificación se sentía como una chispa de dudas. Cada comentario podía ser tanto apoyo como crítica. Así, ella se sentó frente a la pantalla, devorando las primeras reacciones. Como un rayo, una notificación captó su atención. Un comentario menos que positivo la detuvo en seco. «Mejor te quedas con lo que sabes, no eres una experta». Las palabras la golpearon como un balde de agua fría, disolviendo su euforia inicial. El veneno de la duda comenzaba a infiltrarse nuevamente en su mente. ¿Realmente tenía el derecho de hablar sobre comida, sobre salud, si no era una nutricionista? De repente, la agitación interna la invadió. Había llegado el momento de enfrentar a sus demonios. Tenía que demostrarles que su voz era válida, que su experiencia era suficiente. Quedarse en el papel de espectadora ya no tenía sentido. Podía ver el desafío que asomaba al fondo. No solo se trataba de su voz, sino también del poder de compartir su verdad. Un nuevo paso, así como lo había hecho en la cocina, estaba por comenzar. Así, mientras la noche se adueñaba de su hogar, Ana se preguntó de nuevo si estaba dispuesta a arriesgarlo todo. El eco de las palabras de su abuela resonaba más fuerte que nunca en su mente y le recordaba que el verdadero crecimiento se encontraba en la vulnerabilidad. Pero, ¿cómo podría hacer frente a las críticas y a su propio temor sin ensuciar lo que estaba construyendo? El futuro seguía en sus manos, pero la respuesta no llegaba clara. Ana no podía dejar que un comentario negativo la paralizara. Se sentía como si, de repente, sus inseguridades se agrandaran, convirtiéndose en sombras alargadas que le susurraban: «No eres suficiente». Pero, en un acto de valentía, tomó una decisión. Llorar no era una opción, era hora de hacerse escuchar. Pasó la noche revisando su guión, esta vez enfocado en las críticas que había recibido. Cada palabra se convertía en un punto de confrontación, un reto que sentía que debía aceptar. Al volver a leer las frases sobre la cobertura de la información errónea, una chispa de determinación brotó en ella. Su experiencia personal era tan válida como cualquier título profesional, y podría usarla como palanca en su camino hacia la resiliencia. Al día siguiente, el sol brillaba como un faro de esperanza.
Decidió grabar una nueva introducción para su video, explicando quién era y por qué tenía autoridad para hablar sobre alimentación y salud. Compartir su historia, su viaje desde la desinformación hasta la claridad, era ahora su prioridad. ¿Por qué no podría ser un puente entre el conocimiento y la práctica? Con cada toma, su voz se volvía más firme. Hablaba desde el corazón, compartiendo sus fracasos y victorias en la cocina, y, de repente, todo parecía más fluido y sincero. Se dio cuenta de que, en lugar de enfocarse en ser la experta perfecta, lo que realmente importaba era su autenticidad. Ahí radicaba su poder. El proceso le permitió enfrentar sus miedos más profundos. Era más que un video. Era un acto de autoafirmación, un grito de guerra en su búsqueda de valía personal. En la segunda etapa de su grabación, su abuela volvió a susurrar en su mente: «Hazlo con amor». Ana sintió esa calidez envolvente mientras hablaba, como si cada palabra estuviera impregnada de ese cariño que siempre le había guiado. Cuando terminó, repasó la edición con una sonrisa. El resultado era todo lo que quería ser, una mezcla de información útil y emociones sinceras. Subió el video, y a pesar de la ansiedad que la invadía, esta vez se sintió orgullosa. Porque, más allá de las críticas, había transmitido una parte de sí misma. Tras la publicación, la respuesta fue variada. Algunos comentarios la animaban, otros continuaban dudando de su valía. Pero lo que la sorprendió fue la llegada de mensajes de personas que compartían sus propias luchas con la alimentación. Esa conexión tenía un impacto real. Había personas ahí fuera deseando saber que no estaban solas. A medida que leía cada historia, sentía que su misión se solidificaba. Decidió que cada video tendría una sección dedicada a responder preguntas que surgieran de los comentarios. Así, no solo se transformaría en una creadora de contenido, sino también en una moderadora de diálogos significativos sobre salud y bienestar. No obstante, una sombra había comenzado a murmurar nuevamente en su mente. Ciertamente había crecido, pero su inseguridad sobre si realmente podría continuar entre tantas voces expertas nunca había desaparecido por completo. Un comentario de un conocido en redes sociales la puso a pensar. ¿Estás segura de que esta es la dirección correcta, Ana? La duda parecía filtrarse de nuevo en su mente, preguntándose si realmente podría sostener su voz en un mar de opiniones contrarias. Despertó una noche, con esas palabras atormentándola, sintiendo que el rugido de su nueva realidad podría ser demasiado fuerte para manejar. Así, se preguntó si quizás debería replantear su enfoque. Tenía que enfrentarse a este nuevo tipo de desafío, encontrar su lugar sin perder su esencia, aceptar el reto de continuar mientras el eco de la duda resonaba en su interior, comenzaba a ser su nueva lucha interna. ¿Podría encontrar la claridad que necesitaba para ser auténtica y relevante en un espacio tan saturado? Con la incertidumbre como compañera, supo que el siguiente paso sería decidir cómo reafirmar su voz. El futuro aún estaba en sus manos, pero las respuestas parecían alejarse más que nunca. Ana se despertó una vez más con la mente revuelta, sus pensamientos girando como un torbellino. Había tanto ruido a su alrededor, tantas voces con ideas y consejos contradictorios, que la confusión amenazaba con desbordarse. Sin embargo, la decisión de seguir adelante se afianzaba en su interior como un desafío personal que debía enfrentar. La pregunta que ahora le resonaba con más fuerza era: ¿cómo podría mantenerse auténtica en medio de tanta competencia y ruido? Se sentó en el borde de su cama, mirando por la ventana. El árbol del patio, con sus hojas verdes brillantes, parecía resistir la tormenta de verano. Esa es la clave, reflexionó. Al igual que el árbol, ella necesitaba enraizarse, encontrar su base, su verdad. La autenticidad no solo era un valor, era su ancla. Así que decidió empezar a escribir una lista de lo que realmente quería comunicar y lo que la había llevado a este punto. Se sentó con un café y un cuaderno, dejando que sus pensamientos fluyeran. A medida que escribía, volvió a conectar con su historia.
Comenzó a desglosar sus experiencias en la cocina, las veces que había fallado y cómo cada error le había enseñado algo valioso. No solo quería hablar de alimentos, quería compartir un enfoque que incluyera sus fracasos, sus miedos y sus aprendizajes. ¿Cómo había llegado a superar su propia lucha con la desinformación alimentaria? La respuesta se presentaba ante ella. Su viaje se había basado en la prueba y el error. Era necesario que compartiera esto en su próximo video, un espacio donde no solo pudiera ser una guía, sino también un ser humano que entendía la complejidad de la relación con la comida. Pero, ¿y si las críticas llegaban de nuevo? Se sintió tentada a dejar de lado las dudas y grabar, pero ese terror interno parecía paralizarla. Con el cuaderno abierto en sus piernas, decidió escribir una carta a sí misma. Con cada palabra, formulaba su compromiso hacia un enfoque más verdadero, y también se prometía ser más amable con ella misma. Las inseguridades no desaparecerían instantáneamente, y eso estaba bien. Nadie podía ser perfecto. En su lugar, adoptaría su vulnerabilidad como una fortaleza. Enviar ese mensaje al mundo sería parte del crecimiento, y ello entroncaría una conexión aún más profunda con su audiencia. Quizá, en lugar de dar respuestas todas las veces, podía plantear preguntas, abrir un espacio de diálogo. En ese momento de revelación, vislumbró la posibilidad de crear una serie de videos que exploraran no solo la alimentación, sino también las emociones que la rodeaban. Ana sonrió ante la idea. Un nuevo enfoque podía refrescar su contenido y su voz. Sin embargo, sabía que esto aún requería compromiso y autocuidado. Tenía que planear cómo incorporar nuevas ideas sin perder de vista su esencia. Mapeó un esquema imaginario en su mente y completó su carta con una afirmación. Estoy aquí para aprender, para crecer y, sobre todo, para ser auténtica. Respiró profundamente y se sintió revitalizada. Ya no tenía que enfrentar el vacío, sino que podía usarlo como un espacio para la honestidad y el aprendizaje. Mientras organizaba sus pensamientos, el eco de la duda volvió a susurrar, pero esta vez lo ignoró. Lo que necesitaba ahora era un plan, una acción concreta. Finalmente, tomó su teléfono y empezó a filmar su discurso, lleno de pasión y vulnerabilidad. Con cada palabra, las sombras comenzaban a disiparse y, por primera vez, se sintió lista para tachar el miedo de su vida. En el fondo, la antigua Ana empezaba a transformarse en alguien más fuerte, alguien que podía enfrentar no solo su historia, sino también la historia que quería contarle al mundo. El ruido de su voz se hizo más resonante, y en ese instante recibió un mensaje. Ana, ¿estás lista para lo que viene? Te necesitamos en este espacio. Una nueva incertidumbre surgió. Pequeños destellos de emoción se entrelazaban con el miedo. Esta vez sería diferente. ¿Estaba realmente lista para asumir esa responsabilidad? La atracción del futuro parecía palpable, y con ello, la necesidad de afrontar esta nueva dimensión de su viaje personal y profesional. La claridad empezaba a tomar forma, pero aún quedaba un camino por recorrer. ¿Podría aprovechar esta nueva llamada sin perder su autenticidad? Ana nunca había sentido una mezcla tan intensa de ansiedad y emoción como ahora. Mientras revisaba el mensaje, una parte de ella quería celebrar la oportunidad, pero la otra vibraba con el miedo a no estar a la altura. La decisión de grabar su próximo video se había transformado en una carga. No solo debía compartir conocimientos, sino también su esencia. Con cada clic en la pantalla de su teléfono, se preguntaba si estaba lista para dar el siguiente paso. Necesitaba claridad, así que decidió hacer un pequeño ejercicio de reflexión. Tomó 2 hojas en blanco y dibujó una línea central en cada una. En un lado, anotaría sus temores. En el otro, lo que había aprendido en su camino hacia la autenticidad. Empezó a escribir. En la columna de miedos, las palabras brotaron. ¿Y si me juzgan? ¿Y si no resuena con nadie? ¿Y si fracaso como antes? Cada palabra era un eco de sus inseguridades, pero al contrastarlas con la otra hoja, comenzó a notar un patrón. Sus aprendizajes estaban conectados directamente con esos temores.
Cada error documentado en su trayectoria como creadora de contenido se convertía en un argumento poderoso para asumir riesgos. Tuve experiencia en superar el miedo a la crítica, escribió. Aprendí a no tomarlo personalmente. Esa realización encendió una chispa en su interior. Si su viaje se había basado en la prueba y error, entonces también podía compartir cómo esos errores la habían llevado a encontrar su verdadera voz. Al concluir este ejercicio, Ana sintió que había despejado un par de nubladas dudas que la acompañaban. Recordó la transformación que había vivido, de una joven tímida y llena de inseguridades a una mujer que podía hablar sobre sus luchas mientras cocinaba. Se dio cuenta de que cada video era una oportunidad para reafirmar esa historia, una lección sobre redescubrimiento. Con la energía renovada, se dirigió a su mesa de trabajo, organizada y lista, como un lienzo en blanco. Se propuso escribir un guión que no solo incluyera datos sobre los alimentos, sino que integrara relatos personales. La idea de entrelazar su vida con la información la hacía sentir más honesta. Pensó en usar anécdotas sobre sus días en la cocina, donde se había sentido perdida y luego encontrada. La vulnerabilidad ya no parecía una debilidad, sino una fortaleza. El reloj avanzaba silenciosamente, y antes de darse cuenta, había esbozado un primer borrador. Lo leyó en voz alta, notando cómo cada palabra reflejaba la autenticidad que había decidido abrazar. Con cada repetición, se acercaba más a la versión de sí misma que deseaba proyectar. Ana tomó una pausa y respiró profundamente. Dentro de ella se gestaba una emoción poderosa, el deseo de conectar genuinamente con su audiencia. Mientras revisaba el contenido, su mente se llenó de preguntas adicionales. ¿Quién sería la persona detrás de este nuevo video? ¿Cómo deseaba ser percibida? Aquello la llevó a contemplar su imagen pública. Se dio cuenta de que también quería hablar de los mitos venenosos que rodeaban la alimentación, abordando cuestiones que muchas veces quedaban ignoradas. El enfoque sería claro, honesto y directo. Ana anunció en voz alta su decisión. Tendré que afrontar incluso la crítica más dura. Voy a hablar sobre los alimentos que nunca deberías comer y explicar por qué. Con esa declaración, una nueva motivación se cimentó en su corazón. Este nuevo enfoque no solo era una oportunidad para crecer en su carrera, sino también para ayudar a otros a tomar decisiones informadas en la confusión del vasto mundo de la nutrición. Pero el cambio no terminaría allí. Necesitaba salir de su zona de confort. Una idea le sobrevino, potente y cargada de emoción. No solo hablaría sobre su experiencia, sino que invitaría a expertos a dialogar, convirtiendo su plataforma en un espacio dinámico de aprendizaje compartido. Ana sintió que la responsabilidad aumentaba, pero de repente esa presión se convertía en una motivación. Fue entonces cuando recibió un mensaje de un conocido, un experto en salud con un enfoque que ella admiraba profundamente. Ana, he estado pensando en ti. ¿Qué tal si colaboramos? Creo que podríamos hacer algo poderoso juntos. El corazón de Ana dio un vuelco. Las oportunidades se agolpaban y la pregunta que permanecía abajo en su mente se reactivó de inmediato. ¿Estaba realmente lista para abrirse al mundo y participar en un proyecto tan ambicioso? La voz del miedo intentó resurgir, pero esta vez su determinación era más fuerte. El futuro se dibujaba desafiante, pero la emoción de esta nueva etapa prometía llevarla a descubrir facetas desconocidas de sí misma. Ana estaba a punto de cruzar la línea que cambiaría su vida, pero la verdadera pregunta era, ¿podría sostener su autenticidad en medio de la creciente presión? Ana se despertó con una intensa mezcla de adrenalina y nerviosismo. Había estado dando vueltas en la cama, considerando un nuevo día que podría redefinir su carrera. La colaboración con el experto en salud que tanto admiraba le ofrecía no solo una plataforma más amplia, sino también la oportunidad de aprender y crecer al lado de alguien que podía desafiarla. Sin embargo, había un peso que la acompañaba: la responsabilidad de mantener su autenticidad mientras se adentraba en un mundo donde sus palabras alcanzaban a más personas de lo que jamás había imaginado.
Preparándose para el día, se miró en el espejo y se recordó a sí misma lo lejos que había llegado. Las inseguridades que una vez dominaron su vida parecían más distantes ahora. Sin embargo, la voz del autosabotaje emergió con fuerza. ¿Qué tal si no eres lo suficientemente buena? ¿Qué tal si decepcionas a quienes te siguen? Consciente de que esos pensamientos serían sus mayores obstáculos, decidió que no dejaría que la autoduda gobernara su día. Mientras se preparaba su desayuno, pensó en los 4 alimentos congelados que había decidido atacar en su próximo video. Quería ser honesta y directa, pero también atraer el interés de su audiencia. La idea de presentar información valiosa a través de su experiencia personal se afianzaba cada vez más en su mente. La vulnerabilidad ya no era un fardo, ahora era su aliada. Cada ingrediente que cortaba y preparaba para su almuerzo era como un recordatorio de su viaje personal. Notó cómo el aroma de la comida despertaba en ella un sentido de propósito. Incorporar su vida al contenido hizo que sus ideas fluyeran de manera más natural. Sin darse cuenta, había comenzado a utilizar su entorno como una metáfora, mostrando que incluso los momentos de confusión en no saber qué cocinar podían llevar a descubrimientos profundos sobre la alimentación y, por extensión, de uno mismo. Al finalizar su comida, se sentó en su escritorio, rodeada de libros y material, lista para estructurar el primer encuentro con el experto. Había anotado preguntas que deseaba explorar, inquietudes sobre la industria alimentaria y una serie de mitos que quería desmentir. Mientras escribía, sintió cómo su voz interior, una vez llena de temor, se tornaba en una de decisión y valentía. Relacionar sus propias luchas con el conocimiento ajeno parecía ser el puente que forjaría una conexión genuina con su audiencia. La idea de la colaboración se convirtió en su anzuelo, pero había un pequeño revés. Durante los cálidos intercambios en video, se daba cuenta de que también tendría que enfrentarse a una figura que podría no estar de acuerdo con todo lo que ella decía. ¿Cómo sostendría su autenticidad si había diferencias de opinión? Esa peculiar incertidumbre le hizo notar que la autenticidad en el diálogo era crucial en esta nueva fase. Ana cerró los ojos y respiró profundamente. La emoción y el miedo coexistían en un espacio que no podía ignorar. Era un momento de revelación, uno en el que entendió que el desafío no solo sería comunicar su mensaje, sino también defenderlo. Se reforzó la idea de que no podía ceder a la presión por sobresalir y mantener su esencia intacta. Ese día, cuando se conectó con su colaborador para discutir su proyecto, Ana sintió que cada palabra que pronunciaba la acercaba más a una versión de sí misma que había anhelado. Pero la conversación dejó un atisbo de incertidumbre en el aire. Al hablar de temas delicados, como nutrición y salud, las reacciones podrían ser explosivas. «Quiero que esta colaboración sea un reflejo de lo que ambos representamos», le dijo a su colega. «No solo debemos atraer a la audiencia, debemos educarlos, incluso si eso significa enfrentar críticas». A medida que la conversación avanzaba, los dos comenzaron a construir un esquema que se volvió más audaz y arriesgado. Al despedirse, Ana sintió que el camino apenas comenzaba. Se encontraba en la encrucijada de lo que podía ser un gran impacto en la comunidad que la seguía, pero también a punto de enfrentarse a críticas que podrían lacerar su autoestima. ¿Podría comunicar su verdad sin perder lo que la hacía única? La duda y la determinación le daban vueltas mientras se sentaba de nuevo frente a su computadora, lista para seguir adelante. La próxima semana, el proyecto se haría público, y la pregunta latente resonaba en su mente. ¿Estaría realmente lista para compartir su verdad y enfrentarse a las tempestades que venían? En la semana que siguió, Ana se inmersa en una rutina de preparación que oscilaba entre la emoción y la ansiedad. Cada vez que abría su computadora, la incertidumbre se colaba por la esquina de sus pensamientos. Visualizaba el momento en que el video se haría público, como si estuviera a punto de subir a un escenario lleno de espectadores expectantes, cada uno esperando una respuesta más contundente que la anterior. Durante esos días, decidió que sería útil explorar no solo los mitos que había sentido a lo largo de su trayectoria,
sino también mostrar su vulnerabilidad en un sentido más personal. Comprendía que, para conectar auténticamente con su audiencia, debía abrir otro capítulo de su historia que implicara su propio recorrido con la alimentación. En los días que siguieron, se sentía en un tira y afloja constante entre el deseo de ser completamente honesta y la tentación de suavizar los bordes afilados de su relato. Estaba desenvolviendo cada compra semanal, no solo en búsqueda de ingredientes, sino de historias. Cómo cada alimento la había influenciado de alguna manera. Esa intuición la llevó a una revelación inesperada. La forma en que había percibido su relación con la comida a lo largo de los años. A medida que iba recolectando sus recuerdos, recordaba las veces que había utilizado la alimentación como un mecanismo de escape ante el estrés. Reconocía que la búsqueda del equilibrio era un camino en el que había tropezado muchas veces, y eso resonaba potentemente con su audiencia. Al grabar, su mente se llenó de momentos complicados, como experimentar dietas restrictivas, las luchas con su imagen corporal y el cambio de perspectiva que había logrado al abrirse a una alimentación más inclusiva. Al principio, el concepto de las diferencias de opinión con su colaborador le parecía un obstáculo. Ahora, se daba cuenta de que, al abordar sus experiencias personales, podía ofrecer una plataforma para que la audiencia se sintiera vista y comprendida. Fue en esa conexión entre lo personal y lo profesional donde comenzó a gestarse el enfoque dinámico que presentaría. La fusión de información precisa con su historia. El acto de fusionar sus vivencias realmente desdibujó la línea entre la experta y la mujer, lo que a su vez la hacía más accesible. Comenzó a escribir con un fervor renovado, empleando un lenguaje que podía unir sus luchas con la fortaleza adquirida, buscando darle a su contenido una dimensión emocional. Sin embargo, la fecha de lanzamiento se acercaba y el eco de sus temores no cesaba. ¿Y si los críticos no ven la verdad detrás de mis palabras? ¿Qué pasará si mi vulnerabilidad se convierte en un punto de ataque? Se cuestionó una y otra vez. Cada vez que le daba vueltas a esas preguntas en su mente, la ansiedad le arrollaba como una ola. Algo interno cambió entonces. Decidió que no podría controlar las reacciones ajenas, pero lo que sí podía manejar era su propio discurso. Profundizar en el valor de ser honesta sobre sus luchas no solo la empoderaba a ella, sino que también brindaba un espacio a quienes quizás luchaban en silencio. El día anterior al lanzamiento, un torrente de pensamientos arremetió su mente. Sin embargo, a medida que revisaba su guión una vez más, algo increíble brotó de su interior. La certeza de que estaba lista para cruzar la línea de lo desconocido. Cuando se sentó a grabar la introducción principal, su voz resonó clara. «Hola, bienvenidos a un viaje hacia la verdad sobre lo que comemos». Empezó, con un temblor en su voz que era difícil de disimular. «Hoy me enfrento a mis demonios y espero que ustedes, en el proceso, puedan encontrar su propio camino hacia la alimentación consciente». Pero mientras hablaba, recordó los comentarios que había leído sobre ella, los juicios de personas que nunca la habían conocido, y eso la hizo dudar nuevamente. ¿Sería realmente suficiente? Al finalizar la grabación, Ana sintió un nuevo tipo de miedo. Esta vez no era hacia el qué dirán, sino a no poder cumplir con las expectativas que había creado en su interior. Y en el fondo, era una pregunta que formulaba su subconsciente. ¿Realmente podía transformarse el dolor del pasado en el poder del presente? Esta pregunta flotaba en el aire mientras se preguntaba qué más podría estar a punto de descubrir sobre sí misma en esta nueva etapa. La noche antes de publicar su video, se perdió en una maratón de pensamientos contradictorios. Con la incertidumbre aún palpitando en su pecho, Ana se preguntó si este era el verdadero inicio no solo de su carrera, sino de su camino hacia la autenticidad. De repente, el día del lanzamiento llegó. Ana se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo que la impulsaba a levantarse de la cama, a pesar de la noche poco reparadora que había tenido. Se sentó ante su escritorio, la computadora parpadeando en espera, y por un instante sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué pasaría hoy?
¿Estaba preparada para lo que vendría? Mientras se preparaba para realizar la publicación, recordó su viaje de autodescubrimiento, identificar sus traumas, aceptar sus inseguridades y encontrar el camino hacia la autenticidad. Sabía que lo que había escrito no era solo un contenido más en Internet, era una extensión de ella misma, una creación que reflejaba su historia de lucha y superación. Se asomó a la ventana. Los pájaros volaban, los colores del amanecer comenzaban a iluminar la ciudad. La vida seguía su curso, y ella se sintió tentada a preguntarse si también podría seguir el suyo. La decisión había sido tomada. Este proyecto no debía ser solo un video, debía convertirse en un catalizador de cambio para ella y para los demás. Con un suspiro profundo, Ana dio el primer paso para compartir su trabajo. Presionó «publicar» y un escalofrío recorrió su cuerpo. En ese momento, el sentimiento de vulnerabilidad se intensificó. No había retorno. Su mensaje estaba en el mundo. La aceptación y el juicio de la audiencia estarían al caerse de un hilo. A medida que el video comenzó a acumular reproducciones, Ana se dedicó a leer los comentarios. Algunos eran comprensivos y positivos, mientras que otros eran abiertamente críticos, cuestionando su estructura y el enfoque que había tomado. Cada comentario desafiante golpeaba su confianza, haciéndola tambalear entre el deseo de ser vista y el miedo a ser malinterpretada. En lugar de permitir que esos comentarios la desmotivaran, Ana decidió transformar cada crítica en una oportunidad de aprendizaje. Reflexionó sobre lo que había presentado y cómo podía mejorar su mensaje en el futuro. Reflexionó principalmente sobre su propio proceso. Se preguntaba sobre las competencias que había desarrollado a lo largo de su experiencia, la resiliencia que había cultivado y cómo sus propias verdades la habían llevado a ese punto. La idea de enfrentar adversidades empezó a resonar con fuerza en ella. Había llegado el momento de enfrentar los propios demonios que tanto había eludido. No se trataba solo de mejorar su contenido. Era una invitación a profundizar su conexión con la audiencia. Estaba decidida a adoptar una mentalidad de crecimiento. Cada miedo, cada inseguridad, podía ser reconfigurado como un peldaño hacia su desarrollo personal y profesional. Comenzó a escribir un nuevo cuadro, esta vez un mensaje de agradecimiento, en el que instaba a aceptar la crítica como parte del proceso de crecimiento. La autenticidad debía prevalecer. La reacción de su audiencia la llevó a una nueva revelación. Su viaje no se trataba solo de ella, era una travesía compartida. Las historias personales de otros empezaron a fluir hacia ella, generando un espacio donde la vulnerabilidad se convertía en fortaleza. Ana comprendió que era posible aprender no solo de sus fracasos, sino también de las dificultades que los demás enfrentaban. Con cada comentario y cada historia compartida, Ana se dio cuenta de que su camino hacia la autenticidad estaba lleno de oportunidades para conectar a niveles más profundos. Fue entonces cuando decidió dar un paso más allá, realizar un seguimiento del video con una serie de diálogos en vivo con su comunidad. Los días pasaban y la idea la emociona. ¿Cómo podía construir un espacio donde su audiencia no solo la escuchara, sino que también participara activamente? La pregunta la llevó a seguir explorando formas de ampliar su mensaje. Mientras comenzaba a bocetar esos nuevos planes en su cuaderno, otra pregunta surgió en su mente. ¿Puede realmente la vulnerabilidad servir como un puente hacia el empoderamiento colectivo? Con esa idea palpitando en su interior, Ana se sintió más viva que nunca, dispuesta a dar un giro audaz a su carrera. Este no era el fin, era solo el principio de una nueva etapa. Mientras se preparaba para enfrentarse a su audiencia en vivo, un nuevo sentimiento de confianza la envolvió. Había un vasto horizonte por explorar. Ana despertó la mañana del primer diálogo en vivo con una mezcla de entusiasmo e inquietud. La idea de compartir su viaje en un espacio donde otros pudieran interactuar con ella la llenaba de adrenalina. Había aprendido que el proceso de autenticidad no solo se trataba de compartir su verdad, sino también de crear un ambiente donde otros se sintieran cómodos expresándose. Esa mañana, el sol iluminaba su cocina, un escenario que había pasado de ser un lugar de caos
a uno de creación y conexión. Mientras preparaba su café, revisó rápidamente las preguntas y temas que había recopilado de su audiencia. Ese sería un espacio para compartir, pero sobre todo, para aprender unos de otros. Al reflexionar sobre los comentarios positivos y críticos que había recibido tras su primer video, se dio cuenta de que cada una de esas interacciones había sido una lección. Así, la vulnerabilidad había evolucionado en ella, adaptándose a su nueva realidad. El diálogo no sería solo sobre ella, sería sobre todos. Cuando llegó el momento de conectarse, Ana sintió una oleada de nervios, pero, en lugar de permitir que la ansiedad la venciera, respiró profundamente y se recordó a sí misma que esta era una oportunidad para construir comunidad. Al iniciar la transmisión en vivo, las miradas de los espectadores, aunque invisibles, parecían cálidas. Comenzó hablando sobre su camino hacia la alimentación consciente, cómo había transformado sus miedos en motivación y cómo, a través de la apertura, había creado un espacio seguro para sí misma y para aquellos que la seguían. Las preguntas comenzaron a fluir, y con cada una, Ana se sentía más empoderada. Compartió anécdotas sobre sus fracasos en la cocina, sus miedos de no ser suficiente, pero también sus victorias. Las historias de otros espectadores empezaron a aparecer en el chat. Yo también he luchado con mi alimentación. Gracias por hablar de esto, me siento menos sola. Cada mensaje se convertía en un recordatorio de que su vulnerabilidad no solo la beneficiaba a ella, sino que también resonaba con otros de maneras que nunca había imaginado. Mientras el diálogo continuaba, Ana se sintió como parte de algo más grande. Había logrado lo que inicialmente parecía imposible: conectar su historia con las experiencias de otros. En ese momento, se dio cuenta de que había conseguido más que un simple intercambio de información. Había construido puentes basados en la empatía y el amor, el mismo amor que su abuela siempre había deseado inculcar en ella a través de la cocina. El tiempo vuela, y cuando la transmisión terminó, Ana cerró la sesión sintiendo una satisfacción profunda. Había compartido su verdad y, en el proceso, había encontrado su voz más auténtica entre las voces de su comunidad. Esa experiencia la transformó. No solo había demostrado su capacidad de afrontar críticas y miedos, sino que también había establecido un camino hacia la sanación colectiva. Más tarde, al repasar los comentarios, descubrió que muchas personas compartieron sus propias batallas y cómo se sintieron inspiradas para intentar alimentar sus cuerpos de una forma más consciente. Ana captó que, aunque el cambio comenzaba por ella, la responsabilidad de compartir y servir como guía había comenzado a resonar en otros. Con ese renovado sentido de propósito, Ana optó por dar un giro en su contenido. Cada video, cada diálogo, cada publicación en redes sociales ahora se enfocaría no solo en ella, sino en su comunidad y en cómo podían aprender juntos a través de sus experiencias. Se rodeó de textos, recetas, testimonios y de la fortaleza que había cultivado a lo largo de su viaje. La idea de contribuir a una conversación más amplia sobre alimentación consciente solidificó su compromiso de conectar con otros, compartir aprendizajes y promover una calidad de vida más saludable. Al cerrar su laptop esa noche, Ana sonrió. Había superado sus propias expectativas y las barreras que solía erigir frente a la crítica. Había elegido ser una madre auténtica, una voz en el mundo de la nutrición, y más importante aún, una mujer capaz de amar lo suficiente como para compartir su vulnerabilidad. Ahora sabía que el verdadero crecimiento provenía del compromiso de ser plenamente quien era, y que su historia era un semblante de amor que podía resonar en los corazones de otros. El ciclo de su transformación individual se cerró en un éxito personal significativo. Ana había conquistado no solo sus miedos, sino también había logrado alimentar el espíritu de conexión entre su vida y la vida de quienes la rodeaban. El sentido de comunidad que había creado no solo la había enriquecido, sino que también prometía inspirar a muchos otros a seguir el camino de la autodeterminación y el amor propio. Mientras sonreía al recordar las palabras de su abuela, Ana se sintió completamente realizada.
El legado de amor en la cocina se había transformado no solo en un acto de cuidado, sino en un testimonio viviente de que la verdadera alimentación comienza desde el corazón. Con un deseo ardiente de seguir adelante, se preparó para enfrentar el futuro, un paso a la vez, siempre celebrando la autenticidad de su viaje. Ahora, amigos, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo hace toda la diferencia.